Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope, listos para una buena dosis de chismecito, de revelaciones y de, bueno, digamos, bombazos. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar. Un tema que ha estado rondando por ahí, generando muchísima curiosidad, y que por fin voy a destapar por completo. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Khan. Bueno, mejor dicho, de las confesiones impactantes de Khan. Y no me refiero a Khan Yaman, aunque ese también tiene lo suyo, ¿verdad? No, hoy nos enfocamos en un Khan mucho más cercano a nosotros, un Khan que probablemente conozcan, o del que al menos han escuchado hablar. Un Khan que ha estado guardando secretos que, déjenme decirles, son de infarto. Prepárense porque hoy no nos vamos a guardar nada. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada sospecha. Vamos a adentrarnos en lo más profundo de la verdad, y vamos a salir de aquí con la boca abierta y la mente explotada. Porque las confesiones de Khan son impactantes. Pero antes de empezar con todo este salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, corran a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre tenemos el mejor contenido, los chismes más jugosos, y las revelaciones más explosivas. Además, no se imaginan todo lo que se viene. Así que ya saben. Suscríbanse. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno. ¿Por dónde empezamos? A ver, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque esto va para largo. Para entender la magnitud de las confesiones de Khan, primero tenemos que conocer un poco el contexto. Khan, para los que no lo saben, es Khan Demir, el prestigioso arquitecto detrás de Demir y Asociados. Y no es el típico arquitecto que dibuja planos y se acabó. Khan es una figura prominente en la alta sociedad, un hombre con una visión que ha transformado el skyline de nuestra ciudad. Sus edificios son auténticas obras de arte, admiradas por su innovación y elegancia. Pero detrás de esta fachada de éxito y sofisticación, se escondía una madeja de secretos que, créanme, son dignos de una telenovela turca. Khan, además de ser un arquitecto reconocido, es conocido por su círculo social. Rodeado de empresarios influyentes, artistas de renombre y socialites de la élite, Khan siempre ha sabido moverse en los círculos correctos. Su nombre ha estado ligado al de importantes proyectos urbanísticos, eventos exclusivos y hasta algunas controversias menores, pero siempre ha logrado salir airoso, manteniendo una imagen impecable. Era hasta hace poco la encarnación del éxito y la discreción. Pero eso, mis amores, está a punto de cambiar. Porque las confesiones de Khan. Las confesiones de Khan. Ahora que tenemos un poco más claro quién es Khan, vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. Estas confesiones, mis queridos, no salieron de la nada. Fueron el resultado de una serie de eventos, de situaciones, de pequeñas pistas que poco a poco fueron armando este rompecabezas que hoy vamos a completar. Y prepárense porque hay piezas que no encajan para nada con la imagen que teníamos de Khan. Todo empezó con la misteriosa venta de la Villa Esmeralda. ¿La recuerdan? Esa mansión icónica con vistas al mar y un diseño que parecía sacado de una revista de arquitectura, era la joya de la corona de Khan. Él mismo la había diseñado y construido como un refugio personal, un lugar donde podía escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza. Era impensable que Khan se desprendiera de ella. Sin embargo, hace unos meses, de manera repentina e inexplicable, la Villa Esmeralda fue vendida a un magnate extranjero por una cifra astronómica. Recuerdo que cuando salió esta noticia, todo el mundo empezó a especular. Algunos decían que Khan necesitaba el dinero para financiar un nuevo proyecto aún más ambicioso. Otros, los más conspiranoicos, pensaban que Khan estaba huyendo de algo, que la venta era una forma de desaparecer sin dejar rastro. Incluso hubo quien rumoreó sobre problemas legales y deudas ocultas. Khan debe estar en apuros, decían. Nadie vende una propiedad así sin una buena razón. Otros, en cambio, pensaban que era simplemente una decisión estratégica, una oportunidad de negocio demasiado buena para dejarla pasar. Khan es un hombre de negocios astuto, argumentaban. Seguramente vio la oportunidad de hacer una fortuna con la venta y no dudó en aprovecharla. Algunos incluso llegaron a sugerir que Khan estaba aburrido de la Villa Esmeralda y quería construir algo nuevo, algo aún más espectacular.
Pero la verdad es que nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado realmente. Khan, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, esta fue solo la punta del iceberg. Poco después, otro evento vino a echar más leña al fuego. Se trataba de la abrupta renuncia de Leila, la mano derecha de Khan, su asistente personal durante más de 10 años. Leila era un pilar fundamental en Demir y Asociados. Era la persona que lo mantenía organizado, la que filtraba las llamadas, la que se encargaba de los detalles importantes. Era, en pocas palabras, imprescindible. Su renuncia, sin dar explicaciones claras, dejó a todos boquiabiertos. Leila, en un breve comunicado, se limitó a decir que necesitaba un cambio en su vida, que quería dedicarse a proyectos personales. Pero seamos honestos, ¿quién renuncia a un puesto de trabajo tan bien remunerado y con tanta estabilidad por proyectos personales sin dar más detalles? Las alarmas sonaron de inmediato. ¿Qué había pasado entre Khan y Leila? ¿Por qué Leila había abandonado el barco de manera tan repentina? Las teorías comenzaron a circular con aún más fuerza. En este punto, ya era evidente que algo raro estaba pasando. Las coincidencias eran demasiadas, y las preguntas sin respuesta se acumulaban. La venta de la Villa Esmeralda, la renuncia de Leila, todo apuntaba a que algo turbio se escondía detrás de la impecable fachada de Khan Demir. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros rumores sobre las confesiones de Khan. Se decía que Khan estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo. Algo que sacudiría los cimientos de la alta sociedad, del mundo de la arquitectura, y sobre todo, de su propia vida. Y así fue como llegamos al momento crucial. El momento en que Khan, finalmente, decidió romper el silencio. Lo hizo a través de una entrevista exclusiva con una revista de renombre. Una entrevista que, créanme, se convirtió en la comidilla de la ciudad en cuestión de horas. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Qué secretos reveló? Prepárense porque aquí viene lo bueno. La primera confesión de Khan fue sobre la verdadera razón detrás de la venta de la Villa Esmeralda. Resulta que, mis queridos, Khan no vendió la villa por necesidad económica ni por una estrategia de negocios. La vendió para pagar un chantaje. Sí, lo escucharon bien. Khan estaba siendo chantajeado por una persona que conocía un secreto oscuro de su pasado. Un secreto que, si salía a la luz, podría arruinar su reputación y su carrera. Según Khan, este chantajista, cuyo nombre prefirió no revelar, aunque ya tengo mis sospechas y se las contaré más adelante, amenazaba con revelar detalles comprometedores sobre un incidente ocurrido hace muchos años, cuando Khan era un joven arquitecto en ascenso. Un incidente que involucraba. Oh, esto es fuerte. Una acusación de plagio. Aparentemente Khan en sus inicios habría presentado como propio un diseño que pertenecía a otro arquitecto. Un desliz que, de hacerse público, podría manchar su trayectoria para siempre. Imaginen la cara de todos cuando escucharon esto. Fue un shock total. Nadie se lo esperaba. Y es que después de tantos años de admiración y respeto, era difícil creer que Khan Demir, el arquitecto estrella, el hombre que había transformado nuestra ciudad, fuera capaz de algo así. No puede ser verdad, gritaban algunos. Es una calumnia, defendían otros. Pero la confesión de Khan era clara y contundente. Él mismo admitía haber cometido un error en el pasado y haber estado pagando las consecuencias desde entonces. Pero Khan no se detuvo ahí. Después de esta primera confesión, vinieron muchas más. Cada una más impactante que la anterior. La segunda confesión fue sobre el verdadero motivo de la renuncia de Leila. Y aquí, mis amores, es donde la historia se pone aún más jugosa. Resulta que Leila no renunció por proyectos personales. Renunció porque estaba enamorada de Khan. Sí, lo sé. Un cliché total. Pero a veces la realidad supera la ficción. Aparentemente Leila había estado secretamente enamorada de Khan durante años. Había soportado verlo rodeado de otras mujeres, había reprimido sus sentimientos, había mantenido una lealtad inquebrantable. Pero la situación se había vuelto insostenible. El chantaje, el estrés, la presión, todo había contribuido a crear un ambiente tóxico en la oficina. Leila, incapaz de seguir ocultando sus sentimientos y de lidiar con la situación, decidió que lo mejor era alejarse. Esta confesión, en particular, generó muchísima controversia.
Algunos la apoyaron, otros la criticaron. Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. Y es que esta confesión tocaba un tema muy sensible para muchas mujeres que han experimentado el amor no correspondido en el ámbito laboral. Muchas se sintieron identificadas con la situación de Leila, comprendieron su dolor y su decisión de alejarse. Otros, en cambio, la criticaron por no haber sido más profesional y por haber permitido que sus sentimientos afectaran su trabajo. Y la tercera confesión, la tercera confesión fue la que realmente dejó a todos sin aliento. Se trataba de la identidad del chantajista. Y aquí, mis amores, es donde la historia da un giro inesperado. Resulta que el chantajista no era un desconocido, no era un antiguo colega despechado, no era un competidor envidioso. El chantajista era el propio padre de Can. Sí, lo sé. Absolutamente de locos. Aparentemente el padre de Can, un hombre con una larga historia de problemas económicos y adicciones, había descubierto el secreto del plagio y había utilizado esa información para extorsionar a su hijo. Can, desesperado por proteger su reputación y su carrera, había accedido a pagarle una suma considerable de dinero. Pero el padre, insaciable, había seguido exigiendo más y más. Hasta que Can, exhausto y desesperado, decidió que lo mejor era confesar la verdad y enfrentarse a las consecuencias. Esta confesión, mis queridos, lo cambió todo. Después de esto, nada volvió a ser lo mismo. Las relaciones se rompieron, las alianzas se disolvieron y la verdad, por fin, salió a la luz. La imagen de Candemir, el arquitecto estrella, se hizo añicos. Su reputación quedó manchada. Su vida personal se convirtió en un caos. ¿Pero por qué Can decidió hacer estas confesiones? ¿Qué lo motivó a romper el silencio después de tanto tiempo? Bueno, según lo que he podido averiguar, la razón principal fue la necesidad de liberarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. Can estaba harto de vivir con el miedo constante de que su secreto saliera a la luz. Estaba cansado de ser extorsionado por su propio padre. Quería recuperar el control de su vida y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Además, también influyó el hecho de que Can había empezado a cuestionar sus valores y su ética profesional. La mentira del plagio lo había perseguido durante años, corroyendo su conciencia y socavando su integridad. Sentía que ya no podía seguir viviendo una farsa, que necesitaba ser honesto consigo mismo y con los demás. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel que jugó, el apoyo incondicional de algunos amigos y colegas. A pesar de la controversia y las críticas, Can contó con el respaldo de personas que creían en él y que lo animaron a confesar la verdad. Este apoyo fue fundamental para que Can tomara la decisión de romper el silencio. En resumen, las confesiones de Can fueron el resultado de una combinación de factores, de presiones, de circunstancias que lo llevaron al límite y lo obligaron a tomar una decisión. Una decisión que, sin duda, cambió su vida y la de muchas otras personas. Reveló la fragilidad detrás del éxito, la carga de los secretos y la importancia de la honestidad, incluso cuando la verdad duele. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos extraer de las confesiones de Can? Creo que la principal lección es que la verdad, aunque dolorosa, siempre termina saliendo a la luz. No podemos escapar de nuestro pasado, y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Es mejor ser honesto desde el principio, aunque eso implique asumir la responsabilidad de nuestros errores. También podemos aprender que el dinero y el éxito no lo son todo en la vida. Candemir lo tenía todo: fama, fortuna, reconocimiento. Pero todo eso se derrumbó cuando la verdad salió a la luz. Nos damos cuenta de que la integridad, la honestidad y la autenticidad son valores mucho más importantes que cualquier logro material. Y por último, podemos aprender que el perdón es posible, incluso en las situaciones más difíciles. Can, a pesar de haber sido extorsionado por su propio padre, expresó su deseo de perdonarlo y de reconstruir su relación. Esta actitud demuestra una gran madurez y una gran capacidad de amar. En fin, las confesiones de Can son una historia compleja, llena de matices, de secretos y de revelaciones impactantes. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la verdad, y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos muestra que nadie está exento de cometer errores, pero que lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Y que a veces la verdad es la única forma de liberarnos de las cargas del pasado.
Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar. Hemos desmenuzado las confesiones de Khan, hemos analizado sus motivaciones, y hemos extraído algunas lecciones importantes. Recordemos que las confesiones de Khan revelaron un pasado oscuro de plagio, un chantaje familiar, un amor no correspondido y la fragilidad de la imagen pública. También aprendimos que la verdad siempre sale a la luz, el dinero no lo es todo, y el perdón es posible. Y por supuesto, no olvidemos que todo esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la integridad, la responsabilidad y la capacidad de perdonar. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes, de revelaciones y de análisis. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. Aquí abajo. ¿Qué les parecieron las confesiones de Khan? ¿Estaban enterados de algo de esto? ¿Qué opinan sobre sus motivaciones? ¿Qué lecciones aprendieron? Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Además, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Que se enteren de las confesiones de Khan. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos el mejor contenido, los chismes más jugosos, y las revelaciones más explosivas. Así que ya saben. Denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.